cordial saludo, apreciados estudiantes. En la sesión de hoy nos encontramos para acompañar este recorrido, ya ingresando a los temas finales, el 2.3 de la lectura que tenemos desarrollando, la lectura del apartado 2.3, y así pues nos vamos a ir pasando también a la unidad 3 en esta aproximación. Profe Freddy, muy buenas tardes. Hola, mi profe, ¿cómo está? ¿Cómo van las cosas? Ahí vamos un ¿Un poco disfónico? Sí, ¿es? con la voz bajita, pues, pero aquí haciendo el esfuerzo por Claro. ustedes, apreciados estudiantes, porque sabemos de los esfuerzos que hacen, y Sí. pues no es solamente en la vida de ustedes, sino nosotros también realizando este esfuerzo para acompañar esta sesión de clase. Entonces, pues, mi profe, arrancamos en el día de hoy con los siguientes temas, como les hacía referencia: el conocimiento en la práctica pedagógica, que es lo que estamos desarrollando en esta unidad 1, los temas, ya en la semana anterior habíamos adelantado los primeros dos, y que corresponde a la actividad que se entrega hoy en esta semana, el 30, que se cierra, ¿verdad? Claro, el 30 se cierra para la segunda unidad, ¿cierto? Entonces es importante que tengamos en cuenta, ¿cierto? Que muy seguramente ya se corta, ya el tiempo ha sido suficiente para que ustedes desarrollen sus actividades y tienen estos 2 o 3 días hasta el 30 para que realicen las actividades de la segunda unidad para comenzar en forma, mi profe, queridos estudiantes, la tercera unidad. Tranquilo que yo le voy colaborando con la O, yo sé que eso es algo Es duro, complicado. sí. ¿Le ayudo a leer los temas, mi profe? Bueno, Listo. gracias, Freddy. Pues unidad 2, el conocimiento en la práctica pedagógica. Los temas a tratar que vamos a desarrollar en el día de hoy, muy seguramente, y de pronto la próxima sesión, son la pedagogía actual ante las nuevas estrategias del conocimiento. Y el segundo punto, o el 2.4, son los problemas epistemológicos de la pedagogía contemporánea. Yo asumiría, mi profe y queridos estudiantes, que esa es la pregunta, ¿cierto? De ahí se genera la pregunta, ¿cierto? Muy seguramente que ahí está la pregunta generadora o orientadora, la que nos va a orientar en la sesión del día de hoy. Con base en el documento, que muy seguramente ustedes ya lo vieron, tuvieron la oportunidad de haberlo analizado, de haberlo visto 1, 2 veces, 3 veces, 5 veces, pues la pregunta es: ¿en qué otros escenarios o espacios diferentes a la escuela tradicional en la que vamos todos los días, ¿cierto?, a compartir con nuestros estudiantes, ¿sí?, a compartir con ellos, a estar con ellos, a deleitarnos con ellos, es decir, esa es la escuela tradicional, es decir, en qué otros espacios fuera de esos podría desarrollarse los procesos del aprendizaje o de aprendizaje? Ahí está la pregunta planteada. Así es. Entonces, venimos trabajando el documental Un crimen llamado educación, y pues la pregunta que nos refiere el profesor. Ya tenemos argumentos, recomendado también para la elaboración de la actividad de esta semana, los criterios que se presentaron en el foro, que era la incorporación de normas APA, etcétera. Y que ya en la tercera unidad pues va a haber la tarea, va a estar ligada a 3 elementos muy concretos, que es la construcción de un párrafo, cada uno con una citación diferente. Y les voy a mostrar, si nos alcanza el día de hoy, un manual que ya les he remitido a la mayoría, porque veo una dificultad, de pronto no porque no se quiera hacer, sino por desconocimiento de esta referenciación. Entonces arrancamos ya en este elemento con la primera. El primer elemento nos habla de la pedagogía actual ante las nuevas estrategias del conocimiento. Allí entonces seguimos con Corredor, el documento que venimos trabajando en la sesión anterior y esta, para los que ya lo han adelantado, lo han leído, y para quienes no, pues es fundamental, porque con base en estos 2 apartados, el 2.3 y el 2.4, necesariamente, como dice en el foro, debe estar vinculado y referenciado estas citaciones.
Entonces, nos dice este documento que nos va a hablar de la estrategia pedagógica. En torno a esto, el maestro se presenta como un facilitador en la formación y el aprendizaje. No confundir con la técnica, la didáctica, la estrategia, pues la estrategia pedagógica va más allá, implica un sustento teórico. Y este sustento teórico es la complejidad de los procesos de enseñanza. Y aquí entonces hacemos una referenciación ya, que lo hemos mencionado desde la primera sesión, que no hay una distinción entre práctica pedagógica, pues este concepto implica lo teórico y lo práctico. Entonces acá nos va a decir que ya la epistemología centrada en este elemento es la estrategia para facilitar la formación de aprendizaje desde un elemento teórico, que más adelante vamos a ver en la unidad 3 en el documento. No confundir, porque tendemos mucho a confundir con técnica, didáctica, lúdica. No, esto es más allá, porque es el soporte y lo que nos convoca en esta sesión de trabajo. Claro, de hecho, mi profe, el ir más allá es algo importantísimo, ¿no? Se sale o rompe los parámetros y todas las estructuras que están implementadas en una educación normal, ¿no? En una educación tradicional o lo que se llama una educación bancaria, ¿cierto? Entonces, claro, la educación tiene que ir mucho más allá, tiene que a veces sobrepasar sin exagerar, porque a veces también uno se hace amigo, entre comillas, del estudiante y tampoco es el ideal, ¿no? Es el rol. ¿Cierto? El rol hay que cumplirlo y hay que saberlo determinar cada uno en su rol, cada uno en su papel, y desde que se ve y se refleje cada uno en su rol, pues lógicamente va a haber mayor facilidad y lógicamente las estrategias pueden ir más allá y no hay necesidad, como usted lo decía, o como dice Corredor Carlos, implica un sustento y no confundir esas situaciones. Exactamente. Entonces, en ese orden, la estrategia nos dice, tiene su origen en las corrientes pedagógicas, que es nuevamente la invitación. Necesitamos documentarnos de todo este orden y en eso se va a concentrar la unidad número 3, en esas corrientes pedagógicas que van a permitir explicar, conducir y comprender el hecho pedagógico en sí mismo. ¿En qué relación? En relación a un contexto determinado. Y por eso la unidad 1 les hice hincapié en a partir de la zona del país, a partir de su contexto inmediato. A algunos les cuesta todavía partir de su experiencia, de su contexto inmediato, quieren bajar teorías por allá. No, era eso. Y aquí se reconoce, se recapitula ese ejercicio del cual ya se cerró la entrega y es partir de ese contexto cercano para esas 3 palabritas que nos dice allá: explicar, conducir y comprender el elemento pedagógico, es decir, los procesos de generación de conocimiento, como lo dicen allá, el acompañamiento, ese caminar, como definen algunos en sus tareas, de los que están aprendiendo. Oiga, mi profe, además me doy cuenta en ese cuadrito de Corredor, los 3 verbos, ¿no? Explica, conduce y comprende. Es decir, es como la acción pedagógica, finalmente. No es un ente, como en algún momento lo veíamos, que no es un ente pasivo, ¿cierto? No es una situación pasiva, sino que es cuando hace uno una lectura y encuentra el verbo en diferentes situaciones o diferentes verbos, es porque ahí indica que hay una acción. O sea, que yo tengo que realizarlo, yo no tengo que ser pasivo. Me hace recordar un momentico en esta situación de
una persona que hace análisis de la realidad, cualquiera, bien sea en la parte católica un obispo, que es el que hace más un análisis de realidad, una persona, un decano de alguna facultad, de alguna universidad, especialmente estas ciencias sociales, que hacer análisis de la realidad desde afuera, ¿cierto? No adentro en su oficina, porque adentro en su oficina pues no hace ningún análisis de la realidad. Y la ventaja de nosotros como pedagogos o como formadores o como docentes es que seguramente tratamos de hacer eso desde afuera, ¿no? Desde la realidad. Entonces es interesante mirar esa parte, explicar, conducir y comprender desde el ámbito netamente pedagógico. Y se une a lo que trabajábamos en la sesión anterior, está muy ligado con el documento en la parte de contenidos en cuanto al desarrollo de habilidades, ¿no? Y procedimientos. Ahí nos está diciendo ese saber hacer que mencionaban. Ese saber hacer desde la explicación, desde la orientación, la conducción y la comprensión de ese mismo elemento en contexto. Si nos salimos del contexto y queremos enseñar para personas, por ejemplo, que viven en Mocoa, a personas que están en el Bichá, pues es muy diferente las realidades, las situaciones. Pero yo no me puedo salir de ese contexto, ¿no? Sí, ¿Se claro. acuerda que la vez pasada yo les decía que igual un texto sin contexto es un pretexto? Ajá. O sea, es necesario, ante todo y por todo, exactamente tener en cuenta ese contexto para poder hacer un análisis de la realidad y, lógicamente, la explicación, la conducción y la comprensión a nivel pedagógico. Se une como a esa reiteración de los contenidos que veíamos en la sesión anterior y que el profe Freddy pues nos ayuda a precisar de una manera pues con unos argumentos bastante precisos y contundentes en este elemento. Entonces hasta aquí la estrategia como ese fundamento. Tampoco es realizar estas tres actividades desde una subjetividad, no. Es con un referente, y nos lo decía la anterior diapositiva, que lo hace siempre desde un sustento teórico. No desde la emoción, no desde, es que mi experiencia de 20 años, no. Sí, sí, sí. Es un sustento teórico y en eso volvemos al sujeto del conocimiento que decíamos, que se haya formado, que esté en continua investigación, que esté documentándose, que esté leyendo. Y es un ejercicio que invito a los estudiantes a una autoevaluación. ¿Será que estoy aprovechando los recursos bibliográficos que se nos están dando en el curso y en las demás materias para formarme y salir de una visión empírica y técnica de ser profesor? Me estoy formando como profesional, como un sujeto crítico que analiza, que comprende, ¿cierto? Y que puede en realidad ser un agente participativo que transforme ese contexto que se dé. O si no, se vuelve meramente pretexto, como menciona el profesor Frey. Además, nosotros no podemos vivir de emociones, ¿no? Ajá. Porque a veces llegamos al salón con una cantidad al colegio o a donde trabajamos, con una cantidad de situaciones, unas cargas en mi hogar, con mi pareja, con mi hijo, con mi mamá, con mi papá, es decir, con cualquier persona, y entonces nos llenamos de emociones y esas emociones las descargamos con las personas menos indicadas, que son nuestros estudiantes. Entonces ahí hay que analizar muy bien y mirar ese contexto en el cual estamos tratando de analizar el día de hoy. Ahí, nuevamente, para pasar esa zona donde nos encontramos. Esa zona en ese elemento geográfico espacial, pero también esos contextos que no hemos tocado, que también son referentes teóricos, que nos vamos a ver, en dónde nos estamos moviendo y que son fundamentales para esa orientación de generación de conocimiento. Esa estrategia debe considerar entonces, nos dice allá Corredor, 4 elementos específicamente. Por el modelo pedagógico nuestro, de SECAR, pues habla de una integración con las TICs, tecnologías de la información y la comunicación, pero no quiere decir que solamente sean digitales. Y aquí es
un elemento que nos ayuda a precisar. Tecnologías no necesariamente son el videobeam, el computador, la internet, no. Existen una serie de elementos que son importantes. Por ejemplo, la carta. Es una tecnología que respondió a una época y que si tenemos dificultades de orden de las últimas generaciones de tecnología, podemos empezar a rescatar qué tecnologías tengo en mi resguardo indígena, en mi comunidad. Silbidos existen incluso en algunas comunidades, palabras que son tecnologías que responden a esos elementos de la estrategia que nos ayudan a vincular a los procesos de aprendizaje. Y vea que hay muchas tecnologías, profe, que se van perdiendo por los medios tecnológicos digitales y que son bastante importantes y significativos en cada una de las regiones donde nosotros nos movemos, ¿verdad? Entonces, si volvemos a la presentación, entonces vamos a continuar con la visualización de esos elementos que es la comunicación de procesos educativos. Cómo generamos esos elementos y acá obviamente son comunicación, ustedes lo han visto por allá con la profesora Cindy, implica dos factores. El emisor y el destinatario o receptor. Destinatario me gusta más desde Ferdinand de Saussure, porque a veces el receptor puede ser un correo de voz de un celular o una grabación, mientras que cuando hablamos de destinatario es también una persona. Y es importante esa claridad, que son desde perspectivas, porque estamos haciendo procesos educativos para comunicar, para llegar a un punto. Yo entraría ahí en un dilema, mi profe, Sí. en el sentido de que cuando yo estoy leyendo un texto, ¿cierto? Cuando yo tengo al frente el escrito, la doctrina, el doctrinante, y lo voy leyendo, ahí me surge la idea, ¿quién es el emisor, quién es el receptor y qué mensaje es? Yo creería Ahí cambia, ¿cierto? Sí, claro, Sí. creería que, bueno, listo, entonces hay un cambio, Claro. ¿cierto? Pero sí hay un emisor, hay un receptor y hay un mensaje, porque en el momento en que yo voy leyendo, ¿cierto? El mismo texto, por más antiguo que sea, me tiene que ir dando respuesta o me tiene que ir aclarando lo que yo trato de ir preguntando mentalmente en ese proceso de comunicación, en ese proceso educativo que me va formando y me va llevando. Es bien interesante, ¿no? ¿Hay quién sería el emisor? El emisor sería muy seguramente el texto. Si es lo contrario, sería el texto, Sí. ¿cierto? El receptor sería el que está leyendo y bueno, el mensaje sí no cambiaría, ¿no? Porque es la forma en que se vincula esa situación. Qué bonito ejemplo. Sí, podría ser, ¿no? Y nos muestra nuevamente el caso del profe, una tecnología que cada día se revalora más, pero que sigue siendo vigente, ¿no? Sí, claro. En ese orden, la Indudable. tecnología del libro es Indudablemente. clave. Yo no cambio un texto, ¿cierto? Un texto, ¿cómo se llama? Físico. Un texto físico por un texto virtual. No lo Digital. cambio. Juan Pablo II, hago alusiones a Juan Pablo II antes de morir, como en el año 2000, dijo que ojalá la humanidad volviese otra vez a la escolástica, por la rigurosidad del texto. ¿Cierto? Sí. No por lo que pasó en la escolástica como tal, sino porque nosotros debemos de volver otra vez a ese texto físico que yo lo puedo, yo me dejo seducir por el texto, ¿no? Él me seduce y yo me dejo seducir por el texto. En el momento en que yo lo puedo tocar, lo puedo acariciar, en una parte digital, ¿yo cómo hago para tocar este texto que está ahí metido? ¿Cierto? No puedo. Y de pronto no sé cómo haría yo para subrayar un texto digital. Sí. ¿Cierto? En cambio, en el texto físico yo lo puedo subrayar, le puedo decir, es decir, hasta puedo decirle cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, Así es. y él seguramente el texto me va a responder en algún momento, por más de que en el momento no tenga
La respuesta, seguramente, si yo voy leyendo y me voy metiendo en el cuento, pues lógicamente hay una interrelación ahí, ¿cierto?, entre ese texto y la persona. Exactamente. Y luego nos va a decir Corredor, que es el cambio también de roles del estudiante y el docente. Todos estos elementos, junto con escenarios abiertos y flexibles, pues nos van a llevar a decir que la estrategia, como referente teórico de lo pedagógico, debe tener en cuenta esos 4 elementos, Ahorita hacíamos que son cambiantes. Claro, ahorita hacíamos una pequeña discusión con la profe Cindy después del Sí. almuerzo, hacíamos una pequeña discusión sobre eso, el rol que tiene el estudiante y el estudiante y el docente, donde ya no es muy seguramente yo como docente soy el que tengo la razón y el estudiante es el que no tiene la razón. Ahí sí, como dice Matilda, ¿no?, en la película. Sí. Yo soy aquí la que mando, yo soy aquí la profesora, yo soy la que tengo el poder, usted no. ¿Cierto? Pero los roles seguramente han ido cambiando y el estudiante muchas veces sabe más en conocimientos, muchas veces, que el mismo docente. Ajá. Que son esos roles que se van transformando. Claro. Y la estrategia debe estar atenta a todos esos cambios. Exactamente. Profe, ¿qué cambios observa usted en esos procesos de comunicación educativa? ¿Hoy en día? Sí, hoy en día en la escuela. Los cambios en la escuela, Sí. no, el estudiante es más abierto, ¿cierto? El Sí. estudiante es más seguro de su posición, el estudiante expresa, ¿cierto? Tiene un libre albedrío, valga la redundancia, muy autóctono, muy seguro, de mucha libertad. Anteriormente el estudiante no podía, no debía, por más de que tenía el conocimiento, de pronto no lo daba a conocer, le daba miedo por la represalia que puede tener aunque veíamos en algunos momentos, ¿cierto?, que usted explicaba las sesiones pasadas donde decía que yo como papá de familia, por más de que a mí no me enseñaron a pensar en la escuela, yo sigo llevando a mi hijo a esa misma escuela. Sí. O sea, eso, a mí me quedó eso marcado. A mí también me marcó, ¿cierto? sí. Y eso es muy preocupante. O sea, yo como papá, ¿cierto? Los dos que somos papás, si yo veo que mi hijo está en una situación de esas, yo me voy. O sea, yo lo saco del colegio. Pero de pronto no existe otro Bueno, escenario, esa es la posibilidad. que es el cuarto punto que Esa es la estamos posibilidad. refiriendo en el día de hoy. Ese es el problema. ¿Qué otros escenarios, si no, y ahí nos lo decía la estudiante, solo existe este colegio? Sí, es impresionante. Si no hay Entonces más. es difícil porque a veces existe el único, a veces en el pueblo y otros en la región, ¿no? Igual yo le comento una experiencia con mi hijo. Sí. Cuando él iba a nacer, yo le dije a mi esposa, yo le dije, no vamos a llevar al niño al colegio. Dije, pero ¿cómo así? No, aquí lo vamos a formar. O sea, yo me encargo del proceso de formación. Pero en la medida que va creciendo 2 años, uno dice, bueno, ¿será que yo tengo los elementos y las herramientas necesarias y me voy a dedicar el 100%, no un porcentaje, sino el 100% al proceso de formación de él? Es muy complicado. Le voy a hacer una pregunta ahí porque habla mucho del documental que vieron nuestros estudiantes en epistemología esta semana, que es un crimen llamado educación. Le voy a preguntar, aprovechando mi poquita voz, ¿por qué no lo quería matricular? Porque yo siento que tengo las condiciones para hacerlo. Yo siento que la escuela es tradicionalista. Yo siento que la escuela es muy limitada. Yo siento que a la escuela le hacen falta herramientas de las cuales yo tengo para poderle dar el proceso de formación adecuado a mi hijo. Entonces, sin embargo, yo decía, bueno, si yo me quedo en la casa, pues no hay la parte laboral y de dónde vamos a alimentarnos. Yo le confieso, ¿cierto? yo también pensé lo mismo. ¿Ah, sí? Cuando tuve mis dos hijas, incluso pensábamos eso, no llevarlos, por muchos elementos que ustedes han visto en el video. Sí. El documental, profe, ya Sí, lo tiene que ver. Lo voy a ver. Es excelente en esos elementos que muchos nos cuestionan. Ustedes en formación también no pueden repetir esos errores institucionales. Y muchos hay escenarios diferentes y ahorrando y economizando la voz, ¿qué otros escenarios conoce usted, profe, para educar? Que sean formales, porque obviamente en la casa uno hace un proceso de aprendizaje
que lo llamábamos elementos prelógicos allí en la primera unidad, pero no sé si conoce algunos diferentes que se validan como procesos académicos formales. No se me ocurre en este momento. Yo conozco el homeschool que en la casa reciben unos tutores, colegios virtuales, así como ustedes están teniendo estas posibilidades, son unos escenarios, a eso nos referimos con escenarios ya abiertos y flexibles, donde los estudiantes desde primaria están haciendo la modalidad que ustedes están haciendo. Lo que podríamos llamar también la desescolarización. O No, sea, formal. ¿es diferente? Es formal, porque la desescolarización sale del orden establecido, mientras que estas propuestas educativas, aún siendo en otros espacios como el que estamos teniendo acá, se certifican por el ministerio. Pero la desescolarización también, en el momento en que el estudiante tenga alguna situación, por ejemplo, de deporte. Ese sería flexible, sí. ¿Cierto? Entonces Sí. se dice, bueno, listo, vamos a hacer un proceso con usted tiene alguna condición especial, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, usted cada mes viene y presenta una serie de evaluaciones, ¿cierto? Unos requisitos y si las aprueba, pues va continuando. ¿Sí? Aquí tuvimos en Colombia algo como nuestro abuelo de este modelo, que fue Radio Sutatensa, que era una emisora Sí, había bachillerato. el bachillerato Sí, y sí, carreras sí. técnicas. Sí, claro. Ese era como Oiga, nuestro profe, pero espere un precursor. momentico porque estamos hablando desde hace años y usted no Sí. estaba en esa época. Yo medio la conocí ya cuando estaba acabando, porque mi familia es de cerca de Sutatensa, Ok, listo. una de mis genes. Entonces pasábamos por ahí y tengo muy claros esos recuerdos. Todavía la antena antes de que la comprara una de los pulpos de la comunicación. Pero fue una estrategia de la UNESCO. O sea, eso también tenía un interés Sí, claro. político que hemos hablado ya aquí en otras ocasiones. Me imagino que allá en esos espacios territoriales tendrán otros escenarios abiertos, flexibles, muy diferentes y que hay que apostarle a otros elementos. Yo, por ejemplo, le confieso algún elemento que quiero y he tenido la idea de que la clase, con algunos muchachos que dicen que son problemas, llevarlos a un museo y en el museo hacerles un recorrido y que allá confluyan las otras materias, matemáticas, lenguaje, inglés, ciencias naturales, y todo podría confluir de algo más vivencial. Como la película, hay una película de dibujos animados, ¿no? Que tiende a eso, ¿no? Unos niños problema que, yo me acuerdo, o sea, lo digo por mi hijo, unos niños problema de un colegio, pero terribles. Eran como 7, 8 sardinos y la maestra se los llevó y el hecho fue que se encontraron un museo y les involucró todo esto que usted dice y toda la película gira alrededor de eso. Y cuando se dieron creo que es la Catrina, ¿cómo se llama esta película? Y en donde cuando se dan cuenta, usted era la protagonista, usted era la profesora, claro, los sardinos pues, lógicamente salieron muy conmovidos y con ganas de, ¿cierto? Oiga, muy interesante esa propuesta. Vea que para la tercera unidad vamos a ver una película que nos quedó pendiente en la segunda unidad. Y es la película que habla sobre estos elementos, que habla sobre todos estos elementos de educación y es bien bonita, ¿no? Las estrellas del cielo en la tierra. Entonces es bien bonita. Allá la vamos a trabajar ahorita en ese elemento. Luego el documento nos presenta, siguiendo este elemento de la clase, las tecnologías aplicadas al conocimiento. Y aquí les traigo otro autor que tenemos ya en pantalla en la presentación, y es McLuhan, del cual hicimos un esbozo la semana anterior y nos habla de unos elementos. Aquí quiero centrarme en el capítulo 3, que es el espacio visual y el espacio acústico. En el espacio visual, él nos dice que es donde se construyó Occidente. Este espacio prioriza los razonamientos de orden lógico, que hemos tocado también en la antropología este elemento. Este libro se escribe a finales de 1900,
60, 1979 se publica, pero él ya está advirtiendo, sin haber internet ni nada, los movimientos que iban a haber en esas tecnologías aplicadas al conocimiento. Y yo de lo que dice allá Corredor, lo vinculé totalmente desde este elemento. Nos dice, ahora estamos en un espacio acústico que es el conjunto mental que enfatiza en un pensamiento de orden cualitativo, de emociones. Por lo tanto, evita rotular y dar prioridades. Y es lo que él va a denominar que la unión de estos dos elementos es el tétrade o el intervalo resonante, que es audio-visual, pero soportado nuevamente por unos referentes teóricos que nosotros denominaríamos estrategias. Y allá, aquí me voy a aumentar porque yo creo que ustedes no van a verlo bien allá. Los efectos en el capítulo 7 nos habla del robotismo global y las satisfacciones. Ese robotismo global está amarrado a las tecnologías digitales ya. Dice, de diversidad, interconectividad, simultaneidad, que es lo que estamos viendo con las redes sociales, el celular, siempre estar conectados, ajustes a los ritmos humanos y una visión ya de corporación afiliada y una visión holística. Ya no las corporaciones, la empresa, la jerarquía esa dura, sino que se está dando. Y esta corporación afiliada pues se ve mucho en los colegios contemporáneos. Ya no es el rector el que manda y da las decisiones, sino que se está mirando, se está transformando a consejos, consejo directivo, consejo de padres, comité de convivencia, consejo directivo, comité de calidad, todos son órganos consultados acá. Y para todo hay consejo, comités, ¿no? Para todo. Para todo. Y va desde esta visión de corporación. Okay. Ya no es una jerarquía y es que aquí mando yo y se hace lo que yo diga, no. Es que todo en la vida, mi profe, la jerarquía ha ido desapareciendo. Un ejemplo muy sencillo, o dos, en la parte política, en la época pasando la época medieval a la época moderna, pues el rey iba desapareciendo, ¿no? Sí, el poder del rey como jerarca, como dueño, ¿cierto? Acordémonos la figura en Francia, Luis XIV, Luis XV, Luis XVI, el Estado soy yo y demás. Y de igual manera, en la parte de la iglesia, había una jerarquía impresionante donde existía la parte piramidal, ¿cierto? Y donde encima estaba el Papa, después los cardenales, los obispos, no sé qué más, y a partir del Concilio Vaticano II, desde 1963-65, ya se encuentra como la iglesia en la mitad, y alrededor, en cada uno de los puntos estratégicos, está el Papa, está el obispo, está el cardenal. Que responde a estas orientaciones. Responde a eso, donde ya tiene que haber una igualdad. ¿Y eso qué nos trae? Si vamos a la presentación, nos va a traer en el capítulo 8 de McLuhan el robotismo global, las insatisfacciones, lo llama él ese capítulo. Choque del pensamiento visual en el espacio acústico, que es el cambio de dinámicas que estamos viendo, del libro, pasar al celular, pasar de los juegos tradicionales a los digitales, pasar de una educación estática a unas dinámicas que nos exigen como profesores otras transformaciones, una conciencia colectiva, que ya no es lo individual que decíamos ahorita, donde la fantasía se transpone a la realidad. Hay un juego por ahí que circula en los niños, que si aceptan la invitación y uno de los retos, ya saben dónde vive, qué hace. Y uno dice, pues obvio, porque ya toda la tecnología, todos los datos que uno da, pues van a saber dónde se encuentra. Pero se transpone esa fantasía de todo tipo, ¿no? A nivel educativo, a nivel de parejas también se ve estos elementos. Eliminación de gobiernos tradicionales representativos para pasar a unos más participativos. Y una educación sin objetivos, sino que responde a esas necesidades
de orden que va presentando va presentando la realidad virtual, la realidad teórica. Y es una migración tecnológica y científica que también afecta a la educación. Y aquí, en esta no me voy a detener, pero ya en los problemas de la educación que se nos vienen dando, el descentramiento, que es obviamente ligado con esos cambios de paradigmas que veíamos en McLuhan. Aquí cita Corredora Martín, esta también para las normas APA es importante cuando se toma un autor, pero lo citó otra persona. Un descentramiento es obviamente cambiar cambiar el centro que estábamos acostumbrados en la educación. Se mueve, como el caso que mencionaba el profesor Freddy ahorita. Ya el Papa no era el centro, sino es uno de los elementos que se van a dar allá. Estos cambios que ustedes vieron en un crimen llamado educación son un descentramiento importante, pero no hay que verlo desde una visión moralista. Hay que verlo con la actitud de que esto nos ayuda a entender la complejidad de los cambios que estamos atravesando, por lo anteriormente mencionado por McLuhan, en los lenguajes, en las escrituras y en las narrativas. Son otros. El hecho mismo de la música que escuchamos son otros lenguajes, son otras estéticas, son otras propuestas, otras narrativas que no estamos ligados, pero que la escuela tiene que empezar a ver que se está descentralizando en estos aspectos. Y no solo en la escuela, ¿no, mi profe? Todo. Sino la parte cultural. Ahorita que viene este grupo británico, ¿no? Sí. Británico, Marduk, que es satánico y no sé qué más. Ya estas tutelas creo que hay para que no venga por la influencia que tiene ese grupo, lógicamente a nivel satánico, ¿no? Sí. Entonces, que son obviamente una revaloración ya en un estado sí, claro. como el nuestro, Claro, que laical. no es religioso, sí. Exactamente. El otro, validez del saber pedagógico, que lo veíamos como el tercer problema del conocimiento, para ser un saber objetivado, legitimados nosotros por el trabajo. Ya no son solamente teóricos destacados, sino nosotros desde la práctica pedagógica. Y finalmente, en los problemas, la intersubjetividad, que implica que alguien puede enseñar algo al otro y que aquel enseñante compruebe si lo aprendido corresponde a lo enseñado, que es la validez del conocimiento. Hasta aquí entonces nos vamos con corredor en ese elemento. Quiero hacer un recorrido acá de la plataforma. Estoy en la unidad 3 de la sesión. Para esta semana, pues es importante realizar. Estoy en la me voy para allá. A la 3, entonces ahí encontramos la lectura que tenemos acá, que se denomina Fundamento Epistémico de la Pedagogía para una práctica constructivista. Entonces es importante realizar esta lectura que tenemos acá y con base en esto aparecerá a partir después de hoy pues un ejercicio de evaluación de control de lectura de este elemento. Es la primera actividad de la unidad 3 y de la unidad también de la unidad vamos a hacer el foro tradicional y vamos a volver entonces en la película que les mencionaba, las estrellas en la Tierra, que es hindú, y de allí entonces vamos, con base en lo leído, vamos a realizar 3 párrafos. Uno con cita directa, otro con cita indirecta
y otro parafraseo. Esa va a ser la tarea con base en estos elementos, utilizando básicamente los elementos de la lectura que les acababa de referir, que está en la presentación. Entonces, el foro, la película y la tarea, 3 párrafos. Yo les voy a enviar por correo un link, para algunos es repetitivo, de lo que corresponde al manejo de normas APA con unos ejercicios muy concretos, que sería para la tarea de la película. Y ya mencioné el foro, tarea y el cuestionario, que es de la lectura que les presenté. Una feliz semana, profesor, muchas gracias. Profe, como siempre, muchas gracias por la Espero invitación. ya en 8 días estar un poco mejor. Felicidades y excelentes actividades. Que Dios los bendiga. Chao, chao.